Aplicaciones de los materiales en la industria. Importancia de los materiales en la industria. La producción de nuevos materiales y el procesado de estos hasta convertirlos en productos acabados constituyen una parte importante de nuestra economía actual. Los ingenieros diseñan la mayoría de los productos facturados y los procesos necesarios para su fabricación. Puesto que la producción necesita materiales, los ingenieros deben conocer la estructura interna y las propiedades de los materiales, de modo que sean capaces de seleccionar el más adecuado para cada aplicación y también capaces de desarrollar los mejores métodos de procesado. Clasificación de las industrias. Las industrias son todos y cada uno de los espacios destinados para la producción de bienes y servicios, considerando que se trata de recintos que de una forma u otra sirven para la producción de más bienes. En ocasiones son muchas las actividades que se llevan dentro de la misma, pero la gran mayoría de estas se reduce a la extracción y conversión de la materia prima en un objeto determinado. Por tal razón, es necesario conocer que la clasificación de las industrias se debe a distintos criterios. La industria se divide en tres partes. A la primera parte se le llaman industrias pesadas o de base, que estas a su vez se subdividen en extractivas, siderúrgicas, metalúrgicas, petroquímicas y química pesada o básica. La segunda parte se le llama de bienes o de equipos, que estas a su vez se subdividen en construcción y aeronáutica o espacial. Y por último tenemos a las ligeras, de usos o de consumo, que estas a su vez se subdividen en de alimentación, tabacalera, electrodomésticos, farmacéutica, biotecnología y textil, cuero y calzados. A continuación les hablaré sobre algunas industrias que mencioné anteriormente. La primera es la industria básica. Se denomina industria básica y extractiva a aquella que elabora las materias primas que son utilizadas para la fabricación de productos elaborados. Es la industria que se dedica a extraer el mineral del subsuelo, lo muele y lo lava, funde y refina para obtener el metal que se utilizará para elaborar distintos productos. El proceso para la explotación inicia en la búsqueda de un yacimiento mineral, también llamado cateo. Lo sigue un estudio tecnológico y económico, además de un estudio de factibilidad. Una vez terminado eso, se hace la selección del método de explotación más adecuado al tipo de suelo y de mineral. Los pasos para una vez obtenido lavar y refinar para la obtención del mineral puro. Cuando todo eso está contemplado, finalmente se inicia formalmente el proceso de explotación. Industria metalúrgica, siderúrgica y el proceso metalúrgico. La industria metalúrgica transforma el metal extraído de las minas en láminas de metal, que la industria de la transformación utiliza para la fabricación de productos, mientras que la siderúrgica es la industria metalúrgica dedicada exclusivamente al mineral del hierro para obtener su fundición y elaborar aceros. El proceso metalúrgico se divide en los siguientes puntos. El primero es concentración del mineral, donde se separa la mayor cantidad posible de ganga mediante distintos métodos. El segundo es la ligación, donde el mineral se somete a una corriente de agua que arrastra a las partes menos pesadas y las más pesadas van al fondo. La tercera parte es la separación magnética. Se utiliza cuando la mena presenta propiedades magnéticas. El siguiente punto es la flotación, donde la mena es mojada por el aceite. El mineral finalmente triturado se mete en un depósito con agua, agitando la mezcla. La mena flota y la ganga se hunde. Tostación o calcinación. Transforma el mineral en óxido para después proceder a su reducción. Reducción. Una vez está el mineral en forma de óxido, se reduce mediante carbón, hidrógeno u otro material. Y por último, afino es el proceso destinado a eliminar las impurezas de los metales y purificarlos del todo. Proceso metalúrgico por polvos. Este proceso se distingue del tradicional
debido a que el uso del polvo metálico como materia prima junto con algunos lubricantes y materiales maleantes, esto se puede mezclar y compactar para posteriormente hacer procesos de sintetizado y manufacturar distintos tipos de piezas. Proceso siderúrgico. Durante este proceso, los hornos en los que se obtiene el arrabio son de tipo vertical llamados altos hornos. El mineral de hierro se somete a un ofibado donde se seleccionan los trozos del tamaño adecuado. Un carbón especial llamado carbón de coque se usa como agente reductor y calefactor. Como fundente básico se utiliza caliza y como fundente ácido el silicio. Otras industrias son la petrolera y la petroquímica. La industria petrolera es la industria que se dedica exclusivamente a la extracción y separación del petróleo y sus derivados, y la industria petroquímica se refiere a la extracción, separación, refinación y obtención de distintos productos derivados del petróleo, como por ejemplo el gas natural, que la industria de la transformación utilizará para la elaboración de productos derivados de este. Es una diferencia sustancial porque una industria petroquímica es mucho más diversa e independiente de otro tipo de industria, ya que es capaz de hacer todos los procesos hasta la obtención de un producto final, la que se dedica a la refinación, transformación del petróleo para distintos productos. Industria metalmecánica. La metalmecánica, en definición, abarca las máquinas industriales y herramientas proveedoras de partes a las demás industrias metálicas, siendo el metal y las aleaciones de hierro su insumo básico para la utilización en bienes de capital productivo. Su objetivo es transformar la materia prima proveniente de los metales para la obtención de láminas, alambres, placas, etc., con el fin de tener como producto final repuestos, autopartes para vehículos, receptores de radio, tuercas, etc. Edad de los metales. Es el periodo que siguió de la Edad de Piedra y durante el cual el hombre empezó a usar útiles y armas de metal, como por ejemplo el cobre, que junto con el oro y la plata fue uno de los primeros metales utilizados en la prehistoria. Varios siglos después se descubrió que el cobre podría ser extraído de diversos minerales por medio de la fusión en hornos especiales. También tenemos el bronce, que es el resultado de la aleación de cobre y estaño en una proporción variable. En la actualidad se le añaden otros metales como el zinc o el plomo, creando los llamados bronces complejos. Y por último tenemos el hierro, que es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre. Sin embargo, su utilización práctica comenzó 7000 años más tarde que el cobre y 2500 años después del bronce. Fabricación de componentes eléctricos y electrónicos. Antes que nada debemos de tener en cuenta los siguientes conceptos. Componente eléctrico, dispositivo que forma parte de un circuito eléctrico. Se suele encapsular generalmente en un material cerámico, metálico o plástico y terminar en dos o más terminales o patillas metálicas. Se diseñan para estar conectados entre ellos, normalmente mediante soldadura a un circuito impreso. Los componentes son dispositivos físicos, mientras que los elementos son modelos o abstracciones idealizadas que constituyen a la base para el estudio teórico de los mencionados componentes. Así, los componentes aparecen en un listado de dispositivos que forman un circuito, mientras que los elementos aparecen en los desarrollos matemáticos de la teoría de los circuitos. Las investigaciones en busca de mejoras, tanto en las propiedades como sobre todo en el tamaño de las válvulas, dieron origen a la aparición de unos nuevos materiales llamados semiconductores, que a su vez provocaron la creación de una nueva disciplina tecnológica denominada electrónica. Sea como fuera, tanto en la electricidad como en la electrónica, el movimiento de los electrones es el motivo fundamental del funcionamiento de sus circuitos. Cada circuito, ya sea eléctrico o electrónico, ha de contener por lo menos
un componente pasivo que actúa como conductor y que provoque la circulación de una corriente eléctrica por dicho circuito. Clasificación de los componentes. Los componentes se clasifican según su estructura física. Pueden ser discretos e integrados. Los discretos son aquellos que están encapsulados uno a uno, como es el caso de los resistores, condensadores, diodos, transistores, etc. Mientras que los integrados forman conjuntos más complejos, como por ejemplo un amplificador operacional o una puerta lógica, que pueden contener desde unos pocos componentes discretos hasta millones de ellos. Son los denominados circuitos integrados. Ahora vamos a hablar sobre la industria de la construcción. Es un conjunto organizado de personas y bienes que tienden a realizar los trabajos contratados utilizando mano de obra, calidad en su maquinaria y equipo, asimismo como en sus materiales y medios financieros con un beneficio óptimo. Clasificación de los materiales de construcción. Los materiales de construcción se dividen en 5 grupos. Los primeros son los pétreos, que suelen ser naturales, aunque a veces procesados por el hombre, se derivan de la roca y poseen una calidad similar a la de esta, siendo usados casi exclusivamente en el sector de la construcción. También tenemos las cerámicas y vidrios. Se obtienen a partir de la cocción del barro, el ladrillo, de la ficción de materiales, el vidrio. Materiales aglutinantes. Es todo aquel material que se endurece al aire libre. Este proceso se llama fraguado, el cemento como el cemento y el yeso. Materiales compuestos. Son productos formados por la mezcla de varios materiales. Se diferencian fácilmente como el asfalto y el hormigón. Y por último tenemos los materiales metálicos, que se obtienen a partir de los minerales, como el aluminio, el hierro y el acero. Características de los materiales de construcción. La primera característica es la densidad. Todos los materiales de construcción son de densidad media. Resistencia a la compresión. Los materiales petros y cerámicos son muy resistentes a la contracción. Resistencia a la tracción. El acero es uno de los metales más resistentes. Duros. No se rayan fácilmente, por lo que son muy resistentes al desgaste y a la fricción. Frágiles. Se rompen fácilmente al recibir un golpe en seco. Resistentes a la corrosión. Aguantan condiciones medioambientales. Y por último, económicos. La materia prima es muy abundante. Agroindustrias en México. El concepto supone la integración vertical de los procesos de conservación y transformación de la producción agropecuaria. Este concepto además incluye los procesos de transformación de los productos primarios provenientes del agro, que satisfacen las necesidades locales, regionales, las del mercado nacional y, en algunos casos, asistir a los centros de consumo internacional. Se define a agroindustria como la rama de las industrias que se divide en dos categorías, la alimentaria y la no alimentaria. La parte alimentaria se encarga de la transformación de los productos de la agricultura, ganadería, riqueza forestal y pesca en productos de elaboración para el consumo, mientras que la parte no alimentaria se encarga de la parte de la transformación de materias primas, utilizando sus recursos naturales para realizar diferentes productos. Y finalmente, la maquinaria a la que me enfoqué fue hacia la industria farmacéutica. Esta industria es un sector empresarial dedicado a la fabricación, preparación y comercialización de productos químicos medicinales para el tratamiento y también para la prevención de las enfermedades. Las maquinarias indispensables en la industria farmacéutica. Las máquinas más utilizadas en esta industria son la embaladora y empaquetadora hidráulica,
Estas máquinas permiten sellar al vacío los productos medicinales que se distribuyen cotidianamente en los distintos locales y farmacias. El ejemplo que yo tomé es una empaquetadora o máquina de envasador. El trabajo de una empaquetadora o una máquina de envasado es incorporar en cajas, sobres, frascos de vidrio y o plástico los distintos productos químicos. Por ejemplo, estas máquinas se encargan de depositar y empaquetar las pastillas o encapsular en los famosos blísteres de plástico. Materiales de la maquinaria seleccionada. La industria farmacéutica es una industria sensible. Todas las superficies que entran en contacto con el producto se fabrican con acero inoxidable y se tienen en cuenta las condiciones higiénicas altas durante el proceso de producción. Películas plásticas, monocapa o multicapas y papeles recubiertos corren bien en este tipo de máquinas. Una termoselladora o sellador térmico es una máquina utilizada para el sellado de materiales termoplásticos utilizando calor. Y por último, bandas de lámina de aluminio para facilitar el movimiento de los productos. Propiedades de los materiales. A continuación les mencionaré las principales propiedades de los materiales que mencioné anteriormente. Acero inoxidable. Son resistentes a la corrosión, además también a las temperaturas extremas, son reciclables, material único y estético, excelente ductibilidad, elasticidad y dureza. El siguiente material es el plástico. Son fáciles de trabajar y moldear, tienen un bajo costo de producción, poseen baja densidad, suelen ser impermeables, buenos aislantes eléctricos, aceptables aislantes acústicos, buenos aislantes térmicos, aunque la mayoría no resisten a temperaturas muy elevadas. Y por último, las láminas de aluminio. El aluminio tiene las siguientes propiedades: resistencia a la corrosión, ligero, resistente y de larga duración, excelente conductor de la electricidad. Buenas propiedades de reflexión, muy dúctil y totalmente reciclable. Es todo de mi parte, muchas gracias.